Muy bien, bueno, vamos a hacer este último vídeo del tema 12 que no lo había terminado porque no había dado tiempo. Bueno, se rompió el programa, pero bueno, ya lo tengo aquí. Bueno, pues es simplemente un poco hacer un resumen de los diferentes mecanismos antimicrobianos que hay con los diferentes microorganismos, valga la redundancia, eh, que yo os he puesto, por ejemplo, en los TAT y que trabajamos en clase. La primera son bacterias de crecimiento extracelular. Bueno, pues las bacterias de crecimiento extracelular, pues algunas tienen cápsula, no tienen cápsula. Y la fundamental, ¿qué es lo que se quiere con las bacterias? Bueno, pues las bacterias de crecimiento extracelular lo que queremos es fagocitarlas. Ese es el punto clave. Luego necesitamos conseguir tenerlo opsonizado por complemento y opsonizado por anticuerpos específicos contra o bien la cápsula si tiene cápsula o contra las proteínas de la pared si no tiene cápsula. Y luego además, claro, es importante, también hay algunas bacterias que pueden morir, que pueden destruirse por el complejo de ataque. No es muy frecuente, pero juega un papel fundamental, por tanto, la activación de complemento. Muy bien, entonces, en primer lugar, en la activación de complemento, digamos, sería un sistema inmune innato, pues entonces tenemos una vía lectina que funciona bien con bacterias sin cápsula, la vía alterna, que también funciona bien en bacterias sin cápsula, porque pueden unir properdina a la pared de la bacteria y entonces se activa bien la C3 convertasa de vía alterna. Y ya no es exactamente una respuesta inmune innata, sino de cooperación del sistema inmune innato y específico. Se irán la producción de anticuerpos contra la cápsula o contra la pared de la bacteria, que tarda en función de que haya una respuesta T independiente o no, 4 o 7 días, y se hace activación de vía clásica. Muy bien. Circunstancias especiales. Bueno, pues para producir anticuerpos puede ser una respuesta T dependiente, en donde en función de que el contacto sea en mucosa se produce IgA o no, y en función de la duración y de la cantidad de PAMs que tiene el microorganismo, pues se forman células plasmáticas de vida media larga. En las bacterias con cápsulas se forma una respuesta T independiente por efectos B1 en zona marginal, que lo que intenta es secretar rápidamente IgM para poder activar la vía clásica pronto, antes de que la bacteria llegue a hacer daño al individuo, y entonces activar el complemento y favorecer la fagocitosis mediada por complemento, porque recordad que las células fagocíticas no tienen receptores para IgM. Por otra parte, por ejemplo, en caries, pues los anticuerpos, sobre todo isotipo IgA y IgG, son capaces de unir la bacteria e impedir que se adhieran, por ejemplo, al diente. Entonces, bueno, este es un mecanismo en donde realmente lo que se hace es que se dificulta la formación de un biofilm. Otras veces, los anticuerpos son muy importantes porque pueden neutralizar toxinas. Hay bacterias de crecimiento extracelular que producen toxinas y entonces los anticuerpos neutralizan la toxina impiden que la toxina interaccione con el receptor de toxina produciendo daño. Por otra parte, pues decir que dentro de los linfocitos T, los más importantes son los linfocitos TCH, porque lo que hacen es favorecer la fagocitosis, pero también son importantes los linfocitos TH17, que hacen sinapsis con macrófagos que han fagocitado la bacteria y en la zona de invasión secreta interleucina 17 y otras que actúan sobre otras células y al final reclutamos neutrófilos. Y al reclutar neutrófilos, pues entonces pueden fagocitar la bacteria. Y que, sobre todo las bacterias con cápsula, tienen un mecanismo de, digamos, de evasión, que es la producción de serotipos, como veremos en el TAT y bueno, como ya hemos estudiado. Bacterias de crecimiento intracelular. Pues no, la bacteria de crecimiento intracelular, el mecanismo es completamente diferente, porque realmente las bacterias buscan ser fagocitadas. Entonces, los anticuerpos solamente juegan un papel cuando la bacteria infecta células que no sean macrófagos. Entonces, en ese caso de infectar células que no sean macrófagos, pues entonces los anticuerpos sí que sean capaces de neutralizar esta interacción sí que son importantes, porque impiden que la célula se infecte y que se convierta en una fábrica de bacterias. Además, en este caso de que se infecten células epiteliales, además de macrófagos, que suele ser lo más habitual, pues como expresa en clase 1, pues solamente son reconocidas las proteínas de la bacteria que son inyectadas al citoplasma, que las bacterias suelen hacerlo porque incluso en células que no sean fagocíticas tienen un cierto componente antimicrobiano y que intentan neutralizar inyectando moléculas bacterianas efectoras que son capaces de impedir cualquier mecanismo antimicrobiano.
pero esas proteínas microbianas bacterianas efectoras pueden ser degradadas en citoplasma, presentadas en clase 1 y servir, pues, ser reconocida por linfocitos TCD8 antibacterianos y poder matar estas células infectadas, y que, por ejemplo, la bacteria puede ser fagocitada por neutrófilos o por macrófagos que han recibido cooperación T. O sea, los macrófagos infectados pues pueden ser reconocidos, porque pueden ser reconocidas por células del sistema inmune, que lo que hacen es aumentar el poder microbicida o matarlas. En principio, cuando la célula es inflamatoria, el macrófago es inflamatorio, que puede haber, porque esto es un tema en donde las bacterias de crecimiento intracelular hay dos tipos. Hay unas bacterias de crecimiento intracelular que solamente infectan macrófagos, que buscan ser siempre fagocitados macrófagos y nunca llegan a la zona B de ganglio y nunca se producen anticuerpos. Y esas células son capaces de convertir algunas células, algunos monocitos probablemente o macrófagos, en senexcentes o permisivos. Son unas células que, aún recibiendo cooperación T, cooperación de células NK, de linfocitos TCD4, de linfocitos T gamma delta, de NKT, de CD8, como tenemos aquí, no son capaces de aumentar su poder microbicida. Y entonces estas células son susceptibles de ser matadas, igual que fuera una célula epitelial, y el éxito que tiene es que las bacterias quedan libres para poder ser fagocitadas por neutrófilos o por macrófagos que se llaman, que son controladores o inflamatorios, que son capaces de aumentar su poder microbicida. ¿Cómo aumenta su poder microbicida? Pues bueno, pues las células por la agregación de CD40 y la producción de interferón gamma, que la producen tanto células NK como otros tipos de linfocitos T, como los linfocitos TCD8 o los linfocitos TH1. ¿Qué reconocen cada uno de ellos? Pues las células NK reconocen proteínas de estrés, porque las células de estrés. Los linfocitos CD4 reconocen proteínas de las bacterias cuando están en vesícula. Los linfocitos TCD8 reconocen proteínas efectoras, que la bacteria expulsa citosol para controlar a la célula. Y los linfocitos T gamma delta, pues no se conoce muy bien qué reconocen, y las células NK parece que reconocen lípidos en moléculas CD1. Con ello, pues la función es, en bacterias que infecten macrófagos, aumentar el poder microbicida de macrófagos que sean capaces de eliminar la bacteria y matar aquellas células que no son capaces, y en aquellas bacterias que también infectan a células epiteliales y que por tanto pasan a sangre y entonces evidentemente son reconocidas por linfocitos B de bazo, pues entonces los anticuerpos intentan neutralizar la bacteria para que no infecte células epiteliales, y los linfocitos TCD8 los matan aquí. Las células NK también pueden jugar un papel porque hay proteínas de estrés. Los linfocitos TCD8 es más dudoso porque no expresan, los CD4 porque no expresan clase 2, y los linfocitos T gamma delta y NKT pues también quizá podrían participar. Bueno, infección por virus. Bueno, pues en la infección por virus hay diferentes situaciones muy importantes. En primer lugar, hay una interleucina fundamental, que es interferón gamma, interferón tipo 1. No interferón gamma, interferón tipo 1. La producen células infectadas o unas células dendríticas especiales que se llaman células plasmocitoides. Interferón 1 es fundamental, porque interferón 1 es capaz de hacer que células no infectadas, cuando se infectan, puedan resistir la infección. No siempre, pero induce un estado antiviral. Ya os he dicho que interferón os he señalado mal. Son células dendríticas plasmocitoides y células infectadas. Muy bien, por otra parte, el virus puede ser neutralizado. El virus, para reproducirse, sabemos perfectamente ahora por coronavirus, que todos le tenemos en mente porque estamos confinados por la pandemia que hay con este coronavirus, que se llama SARS, que es una de la familia SARS. Pues entonces puede ser neutralizado por anticuerpos y entonces la célula no puede infectar, pues, a las células que en este caso expresan el receptor IC2 en el caso de coronavirus. Bueno, cuando ya está la célula infectada, pues tenemos que tener otros mecanismos. Evidentemente, para producir anticuerpos tiene que haber cooperación TB, porque las proteínas virales o el virus llegan a la zona de ganglio, como siempre hemos visto.
Bueno, pues por otra parte las células NK pueden reconocer las células infectadas, pueden reconocerlas de diferentes maneras, por proteínas de estrés, también porque virus con envoltura hay receptores en células NK activadores que se han seleccionado para reconocer ciertas proteínas de envoltura de virus muy importantes. No creo que el coronavirus desgraciadamente ha sido uno de ellos. O bien en virus con envoltura de nuevo por anticuerpos que además de neutralizar y favorecer la fagocitosis de virus, la fagocitosis sobre todo tiene importancia en que los macrófagos puedan hacer una sinapsis efectora con linfocitos TCD4, no tanto para eliminarles, pero puede haber citotoxicidad mediada por anticuerpos de isotipo, de isotipo IgG. Por tanto, las células NK pueden matar a la célula. Por otra parte, los linfocitos TCD8, que se han generado porque la célula dendrítica ha captado cuerpos apoptóticos y ha generado linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4 y lo ha hecho también con sinapsis inductora con CD4 vírgenes, tanto de cuerpo apoptótico como de virus. Por ejemplo, los linfocitos TCD8 pueden hacer sinapsis efectora pues reconociendo proteínas virales de citosol que son casi todas. Los linfocitos TCD4 hacen sinapsis con macrófagos que han fagocitado el virus, pero también en ocasiones pueden hacerlo con células infectadas porque a veces la infección, interferón, uno de los efectos de interferón es aumentar la expresión de clase 2 y entonces se pueden producir, o puede haber clase 2 que las moléculas de clase 2 son capaces de presentar péptidos de la vía exocítica, que son sobre todo pues, de las proteínas de la envoltura de virus, péptidos de las proteínas de envoltura del virus. Por otra parte, como os he contado, además de los anticuerpos con capacidad neutralizante, pues los anticuerpos que no tienen capacidad neutralizante pues pueden jugar un papel, pues porque pueden hacer que los macrófagos hagan sinapsis inductora con linfocitos TCD4 que producen interferón gamma, que tiene un efecto antiviral, y entonces es importante fagocitar el virus. Los anticuerpos que no son neutralizantes lo favorecen, y además porque tanto los neutralizantes como los no neutralizantes, si están dirigidos contra proteínas de la envoltura, de virus con envoltura, pues inducen la citotoxicidad de las células infectadas por citotoxicidad mediada por anticuerpos. Ya os dije que en los virus que infectan macrófagos, a veces los anticuerpos que no tengan capacidad neutralizante son peligrosos. Si un virus que infecta macrófagos está neutralizado, pues el virus lo fagocita, lo destruye y como está neutralizado no es capaz de salir de vesícula. Pero si son anticuerpos no neutralizantes, el virus es fagocitado mejor, pero al no poder ser neutralizado, pues son capaces de infectar las células. Esto os dije que tenía mucha importancia en dengue y se plantea que es una de las razones por las que coronavirus tiene mayor patogenicidad en personas mayores, por ejemplo, de mi edad o mayores, porque hemos tenido contacto con coronavirus dentro de nuestra vida que producían resfriados y a lo mejor hemos creado anticuerpos que no son capaces de neutralizar este coronavirus, pero que sí inducen este aumento de la infectividad de macrófagos. Los macrófagos entonces al infectar pueden producir interleucinas y puede producir esta tormenta de citoquinas que parece que está en la base de gran parte de las personas que fallecen por infección de coronavirus en un cuadro que se llama distrés respiratorio. Todos sabéis la importancia de conseguir ahora mismo respiradores en España. Por otra parte, los linfocitos TCD4 juegan un papel en la lucha antiviral por hacer un pequeño recordatorio, pues evidentemente juegan un papel fundamental en la cooperación TB, capacitan a las células dendríticas para que los linfocitos TCD8 se activen mejor y se conviertan en memoria. Además, hacen sinapsis con macrófagos y producen interleucinas e interferón gamma, que tiene un efecto antiviral, e incluso pueden hacer sinapsis efectora con células epiteliales infectadas si estas expresan clase 2. El mintos, bueno, pues los mintos lo que hacen fundamentalmente es una respuesta a TH2. El por qué la producen es un tema debatido. Parece que juega un papel importante vesículas secretadas por el mintos, y que esto es lo que, porque claro, un mintos no va a llegar a la zona B de ganglio. Entonces, en lugar de hablar de cuerpos apoptóticos, porque los helmintos no están muertos, sino que están vivos, pero los helmintos se emiten unas vesículas secretorias que con estructuras que están en su membrana, que pueden llegar esas vesículas a la zona B de ganglio,
por alguna razón la sinapsis inductora, que aquí no está reflejada con células dendríticas, que cogen estas vesículas, parece que juegan un papel en que sea una respuesta a TH2 en favor de ILC, se hace una respuesta a TH2 y por tanto el cambio de isotipos hacia IgE. Y IgE se pega, si son los anticuerpos contra estas vesículas, que en definitiva al final llegan a estructuras que están en la membrana del helminto, pues entonces los eosinófilos que tienen receptores para IgE reconocen este IgE apegado al eosinófilo y es capaz de matar el helminto. Los mastocitos también parece que tienen un cierto efecto tóxico y no se conoce muy bien cómo lo hacen, si como tienen receptores de IgE, si realmente lo hace igual que los helmintos a través de receptores IgE y liberan, o bien que reconozcan vesículas y que liberen mediadores. Eso yo no lo he visto nunca bien reflejado en una gráfica. Por ejemplo, hay muchas fotos que no os he presentado en donde los helmintos están rodeados de eosinófilos, pero yo no he visto ninguna foto que esté rodeado de mastocitos o de basófilos. Entonces yo no lo tengo muy claro cómo los mastocitos pueden jugar un papel, pero todo el mundo considera que pueden jugar un papel. Y luego, como la mayor parte del mintos entran por mucosas, pues entonces se produce una respuesta de IgA, además de esta respuesta de IgE, y esta respuesta de IgA lo que hace es parecido a lo que vimos con bacterias de crecimiento extracelular, como por ejemplo la que produce caries, y es que impide que el helminto se una a las células epiteliales y entonces puede ser eliminada, pues por ejemplo, por el tubo digestivo, ¿no? Hongos. Bueno, pues en hongos, los hongos tienen dos maneras de poder ser reconocidas, de poder estar en forma de hifas o en forma de levaduras. Cuando son en forma de levadura se pueden fagocitar, sobre todo por neutrófilos, que juegan un papel fundamental en hongos. Por eso la respuesta TH17 es tan importante. Por eso en pacientes que tienen SIDA, que ya tienen un deterioro muy grande y pocos linfocitos TH17, contra hongos, pues entonces tienen infecciones por hongos muy importantes, porque no consiguen reclutar y mantener neutrófilos el tiempo suficiente para poder fagocitar estas levaduras y destruirlas. Por otra parte, cuando son hifas, los neutrófilos son capaces de liberar factores que destruyen el hongo e incluso entrar en un proceso que se llama netosis, en donde se libera una especie de moco tóxico que contiene enzimas y que son también capaces de destruirlo. Y por otra parte, pues parece que los macrófagos también pueden jugar un papel y probablemente pues hagan sinapsis tanto con linfocitos TH1, que aumenta su poder glicobicida, como con linfocitos TH17 que producen IL-17 que reclutan neutrófilos. En hongos es debatido el papel de los anticuerpos. En el que en SIDA que hay anticuerpos porque estos pacientes se infectan cuando ellos son adultos por relaciones sexuales, bueno, excepto el SIDA pediátrico que tiene características especiales, pero tienen ya células plasmáticas que secretan anticuerpos contra hongos y no están protegidos de muchas infecciones de hongos. Candidiasis es una de las primeras infecciones oportunistas que aparecen en pacientes que tienen menos de 200 linfocitos TCD4 por microlitro. Pues entonces parece que los anticuerpos no juegan un papel muy importante, pero yo no estoy seguro. Y luego el complemento, que también el complemento puede jugar un papel importante, pues bien por favorecer la fagocitosis o bien por el complejo de ataque que mate a las levaduras. Bueno, pues ahora subo este vídeo, ya creo que también he subido los del capítulo 17 y estoy más o menos al día.